Muy buenas noches, gracias por la sintonía, gracias por estar allí como cada domingo. Hoy vamos a hablar de dos temas que son claves. Uno es político, tiene que ver con la selección de la mejor figura para representar a la oposición en las elecciones municipales en Capital, en Asunción. Hoy vamos a estar con una de las precandidatas que aparecen con más posibilidades de llegar a competir por la oposición. Y en la segunda parte del programa vamos a estar con quien fue 2 veces ministro de Hacienda, el doctor Dionisio Borda, un hombre clave para la estabilidad que consiguió Paraguay en los últimos 15 años en términos económicos, pero hoy estamos ante otro desafío. Ese crecimiento económico todavía no se ha traducido en una mejora en la calidad de vida de la gente. Entonces hoy vamos a hablar con él de eso, de por qué hasta ahora la gente no siente en su bolsillo que esa macroeconomía tan exitosa se traduzca en eso que todos queremos, una mejor calidad de vida. Antes de arrancar ya contándole obviamente con quién estoy acá en la mesa, un comentario breve. Yo no soy de incurrir en el populismo, de hacer esas afirmaciones de por qué el Estado va a comprar un avión para seguridad si es que todavía no tenemos completo un hospital público. Porque obviamente el Estado tiene que hacerse cargo de varias cosas a la vez. Pero sí es cierto que hay prioridades. Es decir, es como en tu casa. Vos en tu casa lo primero que vas a intentar siempre es cubrir la comida. Si todos tienen que comer en tu casa. Obviamente un techo. Están ahí. Después la educación, después la salud. Y una vez que tenés todo eso cubierto, bueno, vos podés hacer otras inversiones. Decir, ok, aparte quiero pintar la casa. O en esta fiesta de Navidad me quiero comprar un lindo arbolito para que el ambiente sea de distensión. Pero primero tenés que, obviamente, garantizar la comida. ¿Te imaginas que vos tengas un lindo arbolito, pero no hay un plato en la mesa o no hay una cena navideña? Pero vos tenés el Papá Noel y el arbolito ahí en el patio. Bueno, a veces el Estado incurre en este tipo de disparates. En la semana coincidieron 2 noticias que al aparecer juntas provocaron muchísima indignación. Por un lado, anuncia Itaipú que una vez más va a invertir más de $800.000 en lo que le llaman, creo que, ciudades navideñas o una cosa parecida. O sea, le pasan la plata a una organización no gubernamental, por cierto, las ONG que fueron todas satanizadas por esta administración, pero no tienen problema en pasarle a una ONG amiga el dinero para poder financiar esto, que supuestamente tiene como objetivo fomentar el turismo o alguna cosa. Pero en coincidencia con eso, se hace pública la alimentación que están recibiendo los enfermos del INERAM, del Hospital Especializado para las Personas con Problemas Respiratorios. Allí están internados, por ejemplo, pacientes que hoy padecen de tuberculosis. Y lo que exhibió uno de los médicos, valientemente, porque le puede costar el cargo, fue realmente horroroso. Lo que es el plato, que ni siquiera es un plato de comida, era una fuente de isopor con unos cuantos fideos flotando en un líquido viscoso y 3 rodajas de zanahoria, cubierto esto con un papel film. Eso era lo que le entregaban a un paciente que tiene tuberculosis y que depende en gran medida de eso a nivel de alimentación para poder superar esa crisis de salud. Y repito, no quiero incurrir en populismos, pero un Estado no puede pegarse el lujo de financiar proyectos de Navidad si no está cubriendo un plato básico de alimentos para un enfermo crónico en un hospital público. Lo peor es que después de que esto se hizo público y de que reaccionaran con indignación los médicos, los pacientes en las redes sociales, se emperra la administración actual en mantener ese gasto. Es más, quisieron defenderlo. Salieron los voceros de Itaipú
a decir de que esto es un proyecto que busca fomentar el turismo. En realidad lo que busca es justificar la parasitosis que hoy tiene la binacional. Recordemos que, coincidencia, la asesora de turismo de Itaipú es la nuera del ex senador Juan Carlos Galaverna, esposa del actual legislador Nano Galaverna, que entró ahí por supuesto de rebote. Una persona que gana más de 60 millones de guaraníes como asesora de Itaipú. Obviamente, como esta mujer no puede estar al pedo cobrando esa montaña de plata, hay que llevarle algún proyecto. Y ahí están los $800.000 para que nosotros gastemos en una pavada como un arbolito de Navidad, cuando los pacientes que tenemos en el INERAN reciben esa porquería que hoy ni siquiera se reparte a los chanchos. Esto no es una cuestión de populismo, es una cuestión de dignidad mínima. Y lo peor, una vez más, el silencio del presidente de la República. Ni una palabra. Por lo menos para explicar. Por lo menos el presidente podría decir, muchachos, yo entiendo, esto fue un desastre, vamos a corregirlo. No tiene que ver con lo de Itaipú. Lo de Itaipú es para, no sé, que te tire algún número, que nos mienta cuanto menos, que nos diga, sí, pero metieron la vez pasada, el año pasado entraron tantos cientos de miles de dólares por la cantidad de turistas que llegaron corriendo a Paraguay para ver los arbolitos que compró Itaipú. Alguna cosa. ¿Pero qué dijo el presidente? Nada. Y ahí ya salimos del límite de que esto ya no es solamente una queja populista. Es un lamento ante la humillación de la que siguen siendo víctimas paraguayos y paraguayas, en un país en donde es el dinero nuestro el que se está malgastando. Bienvenidos, esto es Políticamente Incorrecto. Siempre digo lo que pienso. Bueno, y ya estamos nosotros aquí con Soledad Núñez, precandidata a la Intendencia de Asunción. Hola, Sole, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Luis? Muy buenas noches. Saludar a la gente que nos está viendo desde sus casas también. Bueno, arranco con, digamos, lo último. Ya hay acuerdo total para que en febrero se hagan encuestas y el que esté o la que esté mejor posicionada va a ser la candidata de la oposición. Sí, primero contarle a la gente, Luis, que este es un proceso que empezó ya hace más de un año con el objetivo de arrancar un 2026 con una candidatura sólida, pero sobre todo con un proyecto claro de qué vamos a hacer ante esta situación catastrófica que estamos viviendo en Asunción. Y quiero poner eso en el foco porque últimamente es como que se adueñó del discurso en la opinión pública también, que qué metodología íbamos a utilizar, que quién sí, que quién no. En verdad, acá lo que nosotros queremos de la Mesa Unidos por Asunción es poner en primer lugar la situación que se está viviendo en nuestra capital. Y en ese proceso de idas y venidas, de poder consensuar, dialogar, conversar, que es el espíritu democrático finalmente de nuestro sistema político, llegamos finalmente a un acuerdo entre las precandidatas de la Mesa Unidos por Asunción, pero también del Acuerdo Guaraní, que era otro espacio que se estaba gestando en paralelo. Y el viernes quiero decir que dimos un paso bastante sólido e importante hacia la construcción de una alternativa de cambio para nuestra ciudad. Sí, de hecho quiero despachar rápido esta primera parte, que es sobre cómo van a llegar a consensuar la candidatura, para hablar después de, bueno, qué van a hacer. Primero, en febrero, finales de febrero, creo que la última semana de febrero se va a hacer la encuesta. ¿Es una o varias encuestas? Eso lo va a definir la mesa técnica. Tenemos en esta semana varias reuniones, seguro puede ser 1, 2, 3 las que fueran, que nos den la garantía primero a todas las que estamos participando y por supuesto legitime el proceso para arrancar en marzo ya con una sola candidatura. Pero hay garantías digo, de que de las 3 que están, las otras 2 van a apoyar sí o sí a quien quede, digamos, mejor posicionado. Sí, al menos las conversaciones fueron en ese tenor, en ese espíritu, y creo de que esos cimientos de unidad están bastante sólidos, Luis. Ok, vayamos ahora a qué van a hacer si es que llegan a la Intendencia de Asunción, porque, a ver, es un hecho evidente que las elecciones municipales son la previa de lo que van a hacer después las elecciones del 2028, o sea, esto va a tener una enorme incidencia en lo que vaya a pasar en el 2028. Pero son 2 años antes de las elecciones generales. En 2 años, el resultado que tengan en la Municipalidad de Asunción puede echar por tierra cualquier oportunidad que tenga la oposición o puede convertir aquello en la mejor campaña, digamos, para las presidenciales.
Sí, sin duda, Luis, ese es un análisis que se puede hacer, pero yo quiero poner en primer lugar lo que estamos viviendo en Asunción, ¿verdad? Al menos mi prioridad es con los asuncenos, con las asuncenas, con los vecinos de los 69 barrios de Asunción. Yo creo que la situación que estamos viviendo es intolerable y nosotros tenemos en nuestras manos el poder de cambiar el destino de nuestra capital. Yo no quiero más salir a la calle y vivir en una ciudad que está destruida, que está detonada, que no gestiona su infraestructura, que ofrece servicios de pésima calidad, que malgasta el dinero del contribuyente. Y creo que eso es un fin en sí mismo. Ahora bien, es innegable de que lo que se haga o no se haga en el 2026 puede tener impacto en la construcción del 2028 de un proyecto nacional. Pero al menos yo le quiero dar la garantía a la ciudadanía que mi prioridad es Asunción. Yo no estoy en ningún proyecto para el 2028, si bien lo que hagamos en la municipalidad va a ser funcional. Pero digo esto porque es muy importante entender la situación urgente que nosotros tenemos y estamos enfrentando en la capital. Claro, no estás entrando, si llegas a la municipalidad de Asunción no es para después ser candidata en el 2028. Exactamente. O vas a terminar, vas a ser intendenta el periodo que corresponda. Voy a ser intendenta a los 5 años. Y ganás. Mi compromiso, por supuesto, si los ciudadanos me dan el privilegio, el honor de poder servir a nuestra ciudad y de poder liderar los destinos de Asunción. El compromiso es, por los 5 años, de poder trabajar arduamente y levantar nuestra capital de la situación en la cual se encuentra hoy. Bueno, ¿y qué vas a hacer? Hoy Asunción está quebrada, sí, financieramente quebrada. No puede pagar ni siquiera salario. Volvieron a darle autorización para que se endeuden. Mintieron porque establecieron una proyección de ingresos que es falsa. Es ilegal. Sí. Porque además sobre ese porcentaje de supuesta recaudación, ellos pueden establecer un tope de endeudamiento. Con lo cual abrieron, digamos, el grifo para poder seguir tomando deuda. Si llegás, vas a llegar con una municipalidad financieramente quebrada. Sí. ¿Qué vas a hacer? Y es el primer paso, Luis, de poder parar el sangrado financiero. Yo suelo decir es educación financiera básica. Nosotros necesitamos reforzar la ecuación de mejorar los ingresos corrientes y de recortar drásticamente los gastos superfluos en una municipalidad que está superpoblada, que malgasta el dinero de los contribuyentes, que no es eficiente, que no optimiza sus recursos, etcétera. Entonces, ¿cómo nosotros podemos recortar los gastos superfluos? Primero, con gente idónea en los puestos correctos, nosotros vamos a evitar la sobrefacturación en muchas de las obras también que se están llevando adelante. Hoy pasó con las obras de infraestructura que tendrían que haber sido financiadas con los bonos G8. Una diferencia muy importante entre el plan de inversión inicial y lo que finalmente se adjudica en la licitación. Eso a vos te da una pauta de que hay deficiencias en términos técnicos de plantear los proyectos en la municipalidad. Segundo, tenemos una municipalidad inflada que ha mantenido un vicio del esquema clientelar, de contratación de operadores políticos, de planilleros, que no nos tiene que temblar el pulso, ¿verdad? Yo no vengo para perpetuar un sistema. Creo que los cambios que necesita la municipalidad y las reformas requieren de mucho coraje y no hay que tener miedo de decir esto, porque a veces te recomiendan, te dicen, no tenés que decir en campaña que vas a echar gente, sí, qué sé yo. No, con los planilleros no hay tolerancia, Luis. Son los mismos funcionarios que trabajan día a día en la municipalidad los que te piden justicia. Te dicen, Sole... O sea, me gustaría que esto lo diga con toda la red. ¿Vas a sacar gente? Claro, sí. Ya lo hice. Es más, yo siempre cuento el proceso que yo viví de profesionalización del Ministerio de Vivienda. Cuando nosotros llegamos también teníamos una situación de superpoblación, también tuvimos que hacer sumarios administrativos, me tuve que enfrentar a mucha gente que hasta me amenazó en esos procesos, pero que hay que hacer lo correcto. Y los asuncenos ya no pueden seguir esperando las decisiones que la ciudad se merece para poder administrar correctamente una institución que hoy está en bancarrota. Y hay un montón de aspectos también en cuanto al fortalecimiento de la institución que no se pueden dejar de lado. Claro, pero antes de pasar a eso, porque, digamos, cuando se habla de la superpoblación, sí, de las planillas de la municipalidad, sí, siempre se habla del planillero y el concepto del planillero es aquel que está en la nómina pero no trabaja o sí, no viene. Sí. Pero acá no es solamente el que no trabaja o no viene, sino que está el que fue contratado y en realidad no tiene ninguna utilidad práctica. Claro, y no tiene ninguna función para por más que él quiera, sencillamente le contrataron al pedo. Él no tiene razón de ser. Claro. Esa gente va a ser desvinculada. Claro, por eso que yo hablo del fortalecimiento de la institución, Luis, y hablo mucho del sistema de calidad, que parece una cuestión así muy de
no sé, de gestión pública, pero es fundamental. El MESIP, el modelo estándar de control interno, es por excelencia el sistema de calidad de todas las instituciones públicas. ¿Qué es el MESIP? A mí me tocó llevar de la nota 1 a la nota 5 la Senavitat en su momento. ¿Qué es el MESIP? ¿Qué es? Es un sistema de calidad que se implementa, que básicamente lo que te permite es que vos puedas tener los procesos, procedimientos en regla, los manuales de funciones. Si vos no tenés manuales de funciones claros, no sabés a quién le toca qué responsabilidad. Claro. Incluso en una auditoría vos no podés identificar quiénes fueron los responsables del desvío de dinero. O sea, vos pueden ir la Contraloría, pueden ir la auditoría, pero si vos no tenés los papeles con claridad, los esquemas no solamente de contabilidad en términos financieros, sino que de gestión del talento humano, los procesos, los procedimientos, el manual de ética, el manual de buen gobierno, son herramientas como para cualquier empresa, cualquier organización en términos privados, también para el sector público. La municipalidad está aplazada, es cuestión de leer el informe del interventor. A ver, ¿y pensás pasar al sector privado algunas áreas de servicio? Por ejemplo, el tema de la recolección de basura es uno de los dramas. De hecho, cuando vos hablas con la gente, lo primero que te dice es Asunción está horrorosamente sucia. ¿Vos tenés un plan concreto ahí de decir, bueno, vamos a tercerizar, vamos a privatizar? ¿Qué vas a hacer con eso? Y ese es el siguiente paso que requiere una evaluación de los servicios que provee la municipalidad, Luis. Y hay que ser muy pragmático en ese sentido. Hay concesiones, hay alianza público-privada, hay tercerizaciones, o sea, existen diferentes modelos que también te permiten optimizar o hacer un uso más eficiente de los recursos disponibles. Porque yo creo que acá van a haber ciertas medidas de shock que se pueden llevar adelante en el corto plazo. Va a haber cierta destitución de los planilleros, va a haber cierto proceso de hacer más eficiente el plantel de talento humano de la municipalidad, y luego hay cuestiones que van a requerir quizá un mediano plazo, que ya es la reevaluación de cómo vamos a administrar la terminal de autobuses. ¿Verdad? En el resto de las ciudades del mundo hay ciertos servicios que están concesionados, hay otros que no, que recaen en la municipalidad. Entonces, la evaluación de todos esos servicios se tiene que hacer con un criterio de poder darle un mejor servicio a la ciudadanía, garantizar eso, y un uso más eficiente de los recursos que tiene la municipalidad. Ahora, hay cosas que, como si vos llegas a ser intendenta, vas a tener un gobierno central que es de un signo político distinto. Sí. Y hay muchas cosas que para conseguir en la municipalidad vos necesitas el apoyo del gobierno central. Sí. Por ejemplo, el tema de seguridad. O sea, hoy un problema grave que tiene Asunción es que los asuncenos se fueron de Asunción. Se fueron a Luque, se fueron a Fernando, se fueron a otros lugares. Porque es más barato, pero también a veces porque es más seguro. Y te doy un ejemplo. Mi familia materna es de Sajonia, de Asunción, un barrio que yo amo profundamente. Se fueron todos de Sajonia. El problema Sajonia se convirtió en una zona roja. El problema número uno que sale en las encuestas cuando uno camina por la calle, Luis, es el problema de la inseguridad en Asunción. Y un intendente que se tome en serio su trabajo le debe preocupar todo lo que tenga relación con la vida de los vecinos en Asunción. Digo esto porque hemos tenido intendentes que se han lavado las manos con ciertos aspectos. Entonces, yo no quiero ser una intendenta que solo se ocupe de proveer los servicios básicos, que son obligación de la municipalidad. Yo quiero poder liderar el desarrollo de una nueva era en Asunción. Y eso implica mirar todos los aspectos que tienen que ver con la seguridad, que tienen que ver con la gestión del Producto Interno Bruto, para que Asunción sea una ciudad próspera, que ofrezca empleo, que genere oportunidades, etcétera. ¿Puede hacer algo la municipalidad en la seguridad? Puede hacer mucho. ¿Qué puede hacer? Y no solamente gerenciando, digamos, la intervención del gobierno nacional, que si llegara el momento, voy a ser de las intendentas que si tiene que acampar enfrente a la puerta del ministro del Interior, va a acampar ahí para que responda la policía y respondan las fuerzas de seguridad, para garantizar que podemos caminar en una ciudad sin miedo. Pero además la municipalidad puede trabajar con políticas de efecto disuasivo, con presencia de una guardia de seguridad que pueda estar articulada con la policía, por supuesto sin portar armas, pero que pueda velar por la seguridad, por ejemplo, en los espacios públicos o en áreas de turismo, etcétera. Pero también trabajar con las comisiones vecinales, que hoy de hecho ya lo hacen de manera independiente, con sistemas de cámaras y de control, con la gestión del sistema de inteligencia también, con la iluminación. A veces la poca falta de iluminación es también un incentivo para que ciertas zonas se conviertan en zonas rojas. Y algo que no es menor, abordando las causas que están detrás de la inseguridad, Luis. Porque la seguridad existe como un síntoma porque hay problemas detrás. Sí. La principal causa de inseguridad hoy en Asunción
es el microtráfico, el consumo de adicciones, claro, y la pobreza. La pobreza, la exclusión social y hoy en día hasta te diría la conformación de una nueva subcultura de los pandilleros que está creciendo en la periferia, que se está generando como la única oportunidad de movilidad social para muchos jóvenes. La municipalidad es la autoridad más cercana de la ciudadanía. Un intendente, una municipalidad presente debe conocer qué sucede cuadra a cuadra en su territorio. Y estamos hablando de una ciudad que no es San Paulo ni Buenos Aires. Asunción tiene 117 kilómetros cuadrados, 69 barrios. No hay razón de ser para que la municipalidad no pueda identificar dónde están esos puntos cruciales y claves, proveer la información a la Policía Nacional, exigir las respuestas e intervenir las zonas para poder vivir en una ciudad sin miedo. Entonces la municipalidad tiene competencias, puede coadyuvar, puede generar políticas de combate a la inseguridad para que Asunción pueda salir adelante en esos aspectos. El tema de, hacer que la gente vuelva a Asunción, Sí. ¿verdad? Hay un problema de precio, que ojo, no es solamente los impuestos directos. Me decía, por ejemplo, un empresario que hace edificios, me dice, una cosa es el impuesto inmobiliario, pero además tenés una cantidad de tasas que te cobran por servicios que no existen. Claro. Y si vos considerás todas esas tasas, te conviene nomás hacer el Luque, que hoy está cerca de lo que es el verdadero microcentro comercial, que es la zona de Villamorra, que estar en Sajonia, que está del otro lado, al otro extremo. ¿Cómo resolvés ese problema financiero para que no solamente el asunceno, el que está afuera quiera ir a vivir a Asunción? Bueno, primero planificación urbana, te diría número uno, Luis, ¿en qué sentido? Porque si vos vas a invertir un guaraní en el barrio Sajonia o en el barrio Republicano o en Roberto Le Petit o en San Pablo o en Hipódromo, tienen que haber otras condiciones que también hagan que ese guaraní invertido valga mucho más, que tenga que ver con la calidad de ciudad que vos estás ofreciendo. Por eso yo hablo que quiero ser una intendenta que no solamente provea los servicios básicos, lo cual hay que corregir. Y hay mucho que se puede hacer, incluso sin dinero, en cuanto a la modernización, aplicación de tecnología, mejorar los trámites que provee la municipalidad. Yo quiero gerenciar el Producto Interno Bruto. Eso implica atraer inversiones, hacer que Asunción sea una capital donde sea fácil invertir, pero sea atractiva también a las inversiones. ¿Para qué? Para generar prosperidad compartida en cada uno de los hogares de los asuncenos. Entonces, planificar urbanísticamente, ver cuáles son las bondades y las potencialidades de cada uno de los barrios, ver qué es lo que se puede hacer con ciertos instrumentos también de financiamiento urbano, que no quiero entrar en tecnicismo, pero el reajuste de suelos a través de fideicomisos son herramientas que han potenciado zonas que estaban degradadas en Bogotá, en San Paulo, en otras ciudades del mundo, que son herramientas que requieren primero conocimiento y la capacidad de gestión para aplicarlas y que te permitan poder ser atractiva para las inversiones y no que los capitales vayan a las otras ciudades, que es lo que hoy está pasando. Porque eso también tiene un impacto indirecto después en la capacidad de recaudación y de proveer otros servicios por parte de la municipalidad. ¿Alguna vez, estando en el Ministerio de la Vivienda, tuviste recursos para intentar armar el barrio San Francisco? Sí. ¿Qué falló? Hoy es una zona roja. Hoy es un lugar... Yo vengo denunciando esto, Luis, hace años, ¿verdad? Que es el abandono y la falta de continuidad de las políticas públicas. El barrio San Francisco específicamente fue un proyecto de desarrollo social, económico para familias en situación de exclusión y situación de pobreza, que fueron reubicadas dentro de un perímetro razonable, aceptadas por ellas mismas, donde convergían diferentes o debían converger cierta provisión de servicios sociales para que funcione una plataforma, una suerte de plataforma de protección social. ¿Qué es lo que sucedió ahí? Se abandonó el proyecto, el plan de desarrollo social no se continuó y te voy a contar cuestiones específicas. Las EDIs, que son los espacios de desarrollo infantil, se abandonaron hasta el día de hoy, están siendo aguantaderos. No se terminó el colegio técnico, que se tardó como 2 o 3 años para que se culmine. La fábrica que pretendía dar empleo a más de 500 familias de la zona quedó abandonada por más de 5 años. Hoy creo que funciona medianamente, pero ¿qué me dicen los vecinos y vecinas de San Francisco? Solo le contrataron a gente de afuera, pero entonces no tiene sentido. La fábrica tenía una razón de ser en términos de dinamizar la microeconomía también ahí en el barrio. Y así te puedo citar una serie de aspectos. Entonces, se abandonó el barrio, una discontinuidad. Yo lo decía al momento que defendía la construcción del barrio, que las viviendas eran solo el cascarón y no es suficiente. Y digo lo mismo ahora con el proyecto de las 2.500 viviendas en el Bañado Tacumbú que se está proyectando. Si no hay un fondo blindado de recursos para garantizar que se invierta en educación, en salud, en empleo, en
todo lo que tiene que ver con las otras dimensiones que hacen a la pobreza, la vivienda no es suficiente. Entonces, hoy el barrio San Francisco debería ser también un escenario de aprendizaje para otros proyectos que se están llevando adelante hoy en la ciudad. Y también como intendenta va a ser una de mis prioridades, porque no es el único proyecto, hoy es 2.500, estamos hablando de más del doble que se está trabajando y gestando con financiamiento de crédito público el gobierno nacional en la zona del Bañado Tacumbú. Para cerrar, ¿vas a reformular los impuestos que hoy se están cobrando en Asunción? Yo creo que hay que hacer una revisión, si bien eso no depende de la municipalidad, porque es directamente un decreto de presidente, sí trabajar con el Ministerio de Economía para rever. Hoy se hizo una disminución en el centro histórico, hay que ver qué impacto genera eso en términos de si hay retorno o no de inversión o de gente que va a vivir al centro histórico, y bueno, revisar cuáles son las situaciones que puedan mejorarse desde el punto de vista impositivo. Muchísimas gracias, Sole. Bueno, y veremos en febrero qué pasa. Yo creo que es histórico, son 3 mujeres las que tienen hoy mejor perfil. Y caramba, o sea, que hubiera una ya era mucho. Hoy son 3 mujeres. Que gane la mejor. Gracias, Luis. Y bueno, a la gente decirle que tenemos que transformar esa indignación y frustración en esperanza. Está en nuestras manos la posibilidad de reconstruir nuestra capital. Esa decisión es difícil, estoy lista para tomarla y bueno, ojalá que la gente pueda acompañarnos en este camino hasta octubre del año que viene.